Bueno, muy buenos días a todos. Nos complace tenerlos hoy, el día de hoy en esta sesión 3 de Derecho de Seguros. Mi nombre es Carlos Suba, soy el subgerente de licitaciones de la Gerencia de Negocios Estatales. En nombre del equipo organizador de la Provisora, le damos una calurosa bienvenida a este evento académico denominado Derecho de Seguros para el Segmento Estatal, sesión 3. Este evento es organizado por la Vicepresidencia Comercial y en su representación nos acompaña Luisa Fernanda Rosso. Luisa es especialista de la Gerencia de Negocios Estatales, es administradora de empresas de la Universidad de La Salle, especialista en Derecho de Seguros de la Universidad Externada de Colombia y actualmente cursa la carrera de Derecho y cuenta con 14 años de experiencia en el sector de los seguros. Hemos organizado una agenda para ustedes, nuestros aliados estratégicos. Agradecemos por favor a quienes aún no se han registrado, hacerlo a través del enlace que ya en unos momentos se va a encontrar dispuesto en el chat. A quienes se encuentran registrados se les enviará el certificado de participación y las memorias de nuestro evento. Durante el transcurso de la capacitación compartiremos en el chat un formato de encuesta para que nos den su opinión sobre esta capacitación y planteen inquietudes adicionales, dejándonos su correo electrónico y a través del cual les podemos enviar la información. Entonces, les agradecemos por favor diligenciar la encuesta. Agradecemos igualmente plantear sus preguntas en el chat, las cuales se resolverán al final de la capacitación. Vamos a dar un espacio de 10 minutos al final de la capacitación para que pues hagan sus respectivas preguntas. De igual manera, al final de la jornada realizaremos una trivia por el Kahoot con el fin de premiar a los aliados que contesten correctamente y más rápido las preguntas que vamos a formular, lógicamente relacionadas con esta sesión 3. Los invitamos entonces a estar muy atentos a la capacitación para que se lleven los premios que vamos a entregar. Bueno, entonces sin más preámbulos, para conocer más acerca del tema que nos reúne el día de hoy, damos paso a Luisa. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy buen día para todos. Pues muchas gracias por estar presentes en la capacitación del día de hoy. Esperamos que contribuya pues a sus procesos diarios y de formación y de mejoramiento de procesos como tal dentro de los procesos licitatorios. Como ustedes saben, ya algunos de ustedes nos han venido acompañando en otras sesiones. Este programa tiene un total de 5 sesiones relacionadas con derecho de seguros. Que si bien es cierto está organizado por la Gerencia de Negocios Estatales, no necesariamente todos los temas son relacionados con licitaciones o con el segmento estatal, ya que todo, pues realmente el tema de derecho de seguros aplica tanto para el segmento estatal como para el segmento privado. Entonces, pues digamos que acá es un espacio para conocer de los dos esquemas y pues dar alguna diferenciación específicamente en algunos temas puntuales. Va a permitir compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla en este momento? Sí, señora. Gracias. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a trabajar 3 temas principales y es las características de la póliza, el registro único de proponentes y los criterios de evaluación. Cada uno de estos, pues, digamos que tiene algunos componentes adicionales, que de alguna forma también vamos a evidenciar cómo se empiezan a relacionar con temas que ya hemos visto en las 2 sesiones anteriores. De igual forma, si tienen alguna duda, pues como les manifestó Carlos, si pueden, las quieren dejar en el chat al final de la sesión, o si es un tema pues que ustedes consideran de pronto que es importante o necesario verlo en el momento que lo estamos tratando para dar claridad, pues alzan la mano y con muchísimo gusto le damos la palabra para que podamos activar el micrófono y hacer las preguntas respectivas. Bueno, vamos a iniciar con las características de la póliza. En esencia, pues digamos que la póliza es el documento en el que se consignan las condiciones que operan el seguro que se ha contratado. Esta póliza pues debe someterse a algunas características que ya están previamente definidas en la ley, algunas por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, otras por el Código de Comercio, otras por la Ley 80. Bueno, digamos que hay varias normas que regulan el tema de la póliza y su contenido.
Digamos que la póliza constituye por excelencia el documento mediante el cual se prueba el contrato de seguros, de acuerdo como está establecido en el artículo 1046. Sabemos, y esto ya lo habíamos hablado, que la prueba del contrato de seguro, de acuerdo con el artículo 1046 del Código de Comercio, realmente está contenido en la póliza, y que el contrato de seguro se debe probar por escrito o por confesión. En cuanto al contrato de seguro, también habíamos hablado que cuando se trata de pólizas a favor de privados, es consensual, y cuando es pólizas a favor de entidades estatales es solemne. ¿Qué quiere decir esto? Cuando es solemne es que sí o sí debe constar por escrito las condiciones bajo las cuales se aprueban y se contraprestan esas obligaciones mutuas del contrato de seguro, mientras que en la consensualidad eventualmente no es, en teoría, exigible que sea por escrito. No obstante, hay una excepción a esa regla, y es específicamente lo que establece el 1046 del Código de Comercio, es que en todo caso, así sea consensual, debe constar por escrito y por confesión. Y pues cuando es por escrito, pues debe ser claramente a través de la póliza de seguro. Entonces aquí vemos que confluyen tanto para el segmento estatal como para el segmento privado, que la prueba tanto es la póliza de seguro. Acá también debemos tener en cuenta, dentro de las condiciones que están establecidas en la póliza, que debe incluir ciertas características, como le manifestaba, de acuerdo con lo que está establecido en la norma. Entre otras características es que debe incluir quiénes son las partes del contrato, cuál es la suma asegurada, cuál es la prima, cuáles son los riesgos que se asumen, las condiciones particulares y lo que no cubre el seguro. Realmente aquí lo que vemos es que la póliza debe constar o incluir los elementos esenciales del contrato de seguro que están establecidos en el artículo 1045, que es el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima obligación del seguro y la obligación condicional del asegurador. Entonces, aquí vamos viendo que todo esto que ya hemos visto y lo que hace parte de las bases del contrato de seguro, pues van confluyendo en un documento, como es en este caso la póliza. Dentro de las condiciones de la póliza, también encontramos que esta de expresar algunas condiciones generales, tales como es la razón social o la denominación del asegurador. Acá me voy a permitir ampliar esta foto. Esta es una muestra de una póliza cualquiera de previsora. Pues acá se me permitió destachar quién es el tomador y el asegurado, pues por confidencialidad del NID y alguna información puntual. Pero en esencia, pues para poder establecer realmente los campos y las condiciones de la póliza que deben encontrarse aquí. Entonces, como les decía, la razón social o denominación del asegurador, pues aquí la previsora sea compañía de seguros. El nombre del tomador, los nombres del asegurado y del beneficiario deben estar claramente establecidos, la calidad en que actúa el tomador del seguro puntualmente, la identificación precisa de la cosa respecto a las cuales se contrata el seguro. Acá pues es específicamente un seguro de vida, y la identificación pues está también sobre qué personas es que surte efectos este seguro de vida específicamente. La suma asegurada, que se encuentra establecido acá, tanto individual como global, la prima, cuánto es lo que se va a cobrar por este seguro, los gastos, IVA y demás, los riesgos que el asegurador toma a su cargo, como les decía, pues está en ese caso pues el grupo de asegurados, y también las coberturas que se pactan en este caso, la fecha en la que se extiende la cobertura, tenemos acá una distribución entre la fecha de expedición y la fecha de vigencia, desde donde inicia hasta donde finaliza. Y también la firma del asegurador. Digamos que en la norma se establece taxativamente que es obligatorio que tenga la firma o el sello de la aseguradora, más no es obligatorio que tenga la firma del tomador. Esto, pues digamos que la intención de esto es que sea una consecuencia de la expresión de la voluntad de las dos partes respecto al contenido del documento que se está acá estableciendo. Sin embargo, no es obligatorio la firma del tomador. ¿Por qué? Porque en condiciones normales el contrato de seguro se encuentra estimulado o desarrollado a través del intermediario de seguros, que en la mayoría de los casos
pues es el que allega esta póliza al cliente y no siempre permite, pues por su mismo interés profesional, que implica la gestión que éste desarrolla, el contacto directo entre la aseguradora y el tomador, pues razón por la cual no siempre se tiene la firma o la aquiescencia pues puntualmente del tomador en este sentido. Acá es importante hacer un señalamiento respecto a la fecha o el término a partir del cual se asumen los riesgos. En esto es importante también tener claridad lo que nos manifiesta el Código de Comercio en el artículo 1057. Dice que los riesgos empiezan a correr por cuenta del asegurador a la hora 24 del día en que se perfeccione el contrato. Entonces, aquí es importante que ustedes tengan una claridad, y es que no es lo mismo que en las pólizas de seguro la aseguradora le coloque que inicia o finaliza a las 00 horas o que inicia o finaliza a las 24 horas. Si bien es cierto, el artículo 1057 establece que debería ser a las 24 horas, esto tampoco es una camisa de fuerza porque esta hora puede ser consensuada entre las partes o acordada entre las partes específicamente. Por ejemplo, Previsora Seguros tienen todas sus pólizas que inician y finalizan vigencia a las 0 horas del día que se establece de acuerdo con las condiciones del contrato. Entonces, aquí es muy importante también que ustedes como nuestros intermediarios tengan precaución cuando se entreguen las pólizas o cuando se esté contratando un seguro, de establecer desde qué hora la quiere, porque si yo le coloco, por ejemplo, tengo un proceso donde me dice que el inicio de vigencia debe ser el 5 de octubre, por ejemplo, hoy. Y de acuerdo con la norma son a las 24 horas, pues realmente ese 5 de octubre no está cubierto, porque es que las 24 horas es realmente cuando inicia el día 6 de octubre. En ese orden de ideas, nosotros, por ejemplo, lo colocamos a partir de las 00 horas, de tal manera que ese día 5 de octubre esté cubierto completamente y no quede desprotegido nuestro cliente. Si tenemos una aseguradora que las vigencias son desde las 24 horas, tendrán que contratar entonces una cobertura no desde el 5 de octubre, sino desde el 4 de octubre, de tal manera que la hora o el segundo uno del 5 de octubre esté cubierto acá. Lo mismo sucede también pues con la fecha de finalización. En cuanto al tema de los plazos, también digamos que es importante tener en consideración qué nos señala la ley cuando son en horas, en días, en meses o en años. El artículo el 829 del Código de Comercio nos establece unas reglas respecto a los plazos. En ese sentido, por ejemplo, nos dice que cuando los plazos son en horas, estos comienzan a contarse a partir del primer segundo de la hora siguiente y se extiende hasta el último segundo de la hora, inclusive. Eh, Cuando los plazos son en días, se excluye el día en que el negocio jurídico se haya celebrado, salvo que la intención expresa a las partes se desprenda de otra cosa, situación particular. Y los plazos en días señalados por la ley siempre se entenderán hábiles y los convencionales comunes o a menos de que hagan una expresión en contrario. Entonces, siempre que acá nosotros en la norma nos hagan alusión a días, siempre serán hábiles los que se están contando. Aquí vamos a entrar a ver el periodo de vigencia del seguro, hora de inicio y hora de cobertura. Como les manifestaba, pues digamos que en tener en cuenta los horarios, las horas y los días como tal, de acuerdo con lo que nos establece la norma. Y dentro de la póliza, nosotros encontramos algunos documentos adicionales que hacen parte de la misma. Acá también la norma nos establece que en caso que no aparezcan acordadas algunas condiciones puntuales dentro de la póliza, pues entienden que esas condiciones complementarias o adicionales son las que se encuentran depositadas en la Superintendencia Financiera, que no es otra cosa sino simplemente el clausulado general. En ese clausulado general que están obligadas todas las aseguradoras de depositar en la Superintendencia Financiera respecto a un ramo en particular, pues están todas las condiciones puntuales, porque pues realmente no tiene sentido que yo traslade a la póliza todo el condicionado general
cuando ya tengo un clausulado con esos términos específicos para las partes, ¿sí? La idea de la póliza realmente es consignar esas condiciones puntuales o particulares de las cuales se desprende ese proceso de contratación y que por alguna razón particular no están contenidas en el clausulado y deben ser condición expresa dentro de la carátula de la póliza. Dentro de estas condiciones que deben estar expresamente acordadas, pues debe aparecer también cuál es el ramo, la modalidad del contrato, el tipo de riesgo que se está asumiendo, porque por ejemplo, la modalidad de reclamación, ustedes la modalidad de reclamación no la encuentran siempre consignada en la carátula de la póliza, la van a encontrar es en el clausulado general y van a encontrar en el clausulado las coberturas, las exclusiones, la manera en que opera el seguro, cómo se reclama, la indemnización y demás. Todas esas condiciones pues deben estar impactadas y todas nosotros como aseguradoras estamos obligados a contar con ese clausulado dependiendo de cada uno de los tipos de ramos y que esté depositado en la superintendencia financiera. En caso que esa situación no se presente, pues ya la aseguradora como tal pues correrá los riesgos que implique el no obrar en debida forma como establece la superintendencia financiera. Como les decía, la solicitud del seguro pues debe estar firmada por el tomador o si no está firmada por el tomador, debe haber una prueba o un intercambio de consentimientos entre el asegurado y el tomador. Digamos que aquí ahí es importante hacer una precisión y es que no en todos los casos hay una solicitud de seguro y mucho menos firmada. Digamos, solemne como se tiene establecida en algunos casos puntuales como son un seguro de vida, que claramente si hay una solicitud de seguro firmada con todas las condiciones, el estado de salud y demás. Sin embargo, vemos que en los procesos de contratación, tanto estatal como en privados, muchas veces esta solicitud de seguro se hace a través de un correo electrónico. Entonces, pues digamos que no hay una firma específica a mano con la cual se pueda establecer esa firma, pero sin embargo, como es manejada a través de correo electrónico, se asume que esa información que se traslada por correo electrónico goza pues de la quiesencia de las partes y obviamente pues también tiene que considerarse que el contenido pues es seguro. Entonces en ese caso pues para el caso de las licitaciones específicamente, no hay una solicitud de seguro puntual porque claramente las condiciones están establecidas en el pliego de condiciones a través de las plataformas a través de las cuales se gestiona el proceso, como es el SECOP 1 o el SECOP 2 o las páginas de la entidad donde está toda la información y en ese entonces se considera pues de esa forma que ahí está la solicitud puntual y en la medida que nosotros como aseguradores presentamos oferta y cumplimos con las demás solemnidades respectivas, pues se entiende aceptadas las condiciones que están dentro de eso. Entonces, no siempre hay una solicitud. En el segmento privado ocurre de la misma forma, hay una solicitud, bien sea a través del cliente directamente o a través del intermediario con unas condiciones que se requieren. Hay una cotización de por medio, una aprobación de las partes y simplemente con eso queda configurada la prueba y el intercambio de los consentimientos en este sentido. Los anexos que se emitan para adicionar, modificar, suspender, renovar o revocar la póliza, pues también hacen parte de esos documentos adicionales de la póliza, porque claramente dentro del proceso de vigencia de un contrato de seguros, pues hay modificaciones que se van dando al riesgo y estas modificaciones, aclaraciones, inclusiones, prórrogas, aumentos de valor asegurado, sin número de cosas que pueden darse, deben quedar plasmadas en un documento físico que nos dé un soporte de ese acuerdo adicional que se tuvo entre las partes. Y ese documento adicional, pues es simplemente un anexo que en el mercado asegurador se conoce como endoso, o en otras aseguradoras pues también le dicen anexo, pero en general debe quedar ahí plasmado por escrito. Y debe quedar establecido claramente la entidad precisa de qué póliza es, si es una ampliación de vigencia, pues cuál es el término de la ampliación de la vigencia, si hay un aumento de valor asegurado, pues cuál es el valor, si eventualmente si hay que hacer precisiones o claridad respecto a cuál es la tasa o cómo se calcula la prima, pues tiene que quedar ahí contenido en ese documento porque todos hacen parte del mismo. Específicamente para el seguro de transporte, de acuerdo con lo que establece el artículo 117, el certificado debe contener la forma como se haya hecho debe hacerse el transporte, porque tiene unas características puntuales, el trayecto asegurado y las calidades específicas de las mercancías aseguradas. Y esto pues tiene relación con los tipos de pólizas que vamos a ver ahorita más adelante en ese sentido.
Vamos a ver ahora la clasificación de las pólizas. Digamos que dentro del Código de Comercio nosotros encontramos tres tipos de clasificaciones de las pólizas y que aplican a todos los ramos. Sin embargo, también vemos que hay algunas clasificaciones que están enfocadas muy puntualmente al seguro de transportes. En principio, vamos a ver las pólizas nominativas o a la orden, que esas están establecidas en el artículo 1051 del Código de Comercio. Digamos que en un primer criterio la clasificación es la manera como las pólizas se pueden negociar por parte del asegurado, por eso es la clasificación. Y en ese sentido, el Código de Comercio las clasifica o las asemeja a los títulos valores y de acuerdo como esos títulos valores estén redactados, pues también pues establece si estas son o nominativas o a la orden. Para las pólizas a la orden, se entiende que estas son pólizas que se pueden endosar, esto es importante, donde el asegurado cede los derechos que tiene sobre una póliza de seguros a favor de un tercero. Sin embargo, acá es importante hacer la precisión que para este endoso, cuando es una póliza nominativa o la orden, no requiere el visto bueno o el acuerdo o la aprobación de la aseguradora para realizar el endoso. Sin embargo, pues digamos que como el contrato de seguro al final del ejercicio es un acuerdo entre dos partes, pues resulta un tanto difícil y complejo para la aseguradora este esquema de endosos de las pólizas y que no requieren la aprobación por parte de la misma, porque pues realmente no sabe con quién está acordando, teniendo su contrato, no sabe cuál es el riesgo que realmente está asumiendo en un momento determinado y tampoco cómo hacer la materialización de la póliza en caso de un siniestro. Realmente estas pólizas a la orden se trabajan mucho en el esquema de comercio exterior, en transportes, pero internacionales, transporte marítimo, aéreo, algunos terrestres, pero internacionales. Realmente en nuestra normatividad o inclusive en nuestra aplicación no vemos mucho pólizas a la orden porque pues es un riesgo muy alto para las aseguradoras estar trabajando pólizas en ese sentido. No se trabaja mucho en Colombia realmente, sino solamente en esos esquemas que les manifiesto. Sin embargo, a pesar de que la póliza no requiere la aprobación de la aseguradora, sí es importante que cuando se expide una póliza que va a la orden, debe quedar claramente especificado dentro de la carátula que es una póliza a la orden, lo cual permite en un momento determinado establecer para el tercero que es una póliza que se puede negociar sin ninguna dificultad. Tenemos acá también la póliza nominativa. La póliza nominativa, digamos que es la que se maneja por regla general y es la que aplica casi a todos nuestros seguros como tal. Esta está expedida a nombre de una persona determinada, donde se hace constar pues quiénes son las partes, el nombre, el documento de identificación y demás, y de tal manera que podemos establecer que es la única persona que nosotros estamos garantizando. Mm, la cesión de la póliza nominativa específicamente en ningún caso produce efectos contra el asegurador si ésta no tiene la aquiescencia previa del mismo. Es decir, para que yo pueda ceder una póliza nominativa, debo tener la aquiescencia o el visto bueno del asegurador. Sin ello, pues realmente no tiene ningún efecto esa cesión que se está haciendo frente a esa póliza. Y pues obviamente esto dará lugar a que no las excepciones que se tengan contra el tomador o el asegurado originario pues se puedan oponer y no tendrá ningún efecto. Eh, es importante que cuando se vaya a hacer sesiones de pólizas nominativas, estas se realicen a través de un endoso. ¿El endoso qué es? No es otra cosa sino simplemente una declaración unilateral y accesoria pues a un título o valor como en este caso se está tomando, a través del cual el acreedor, que en este caso es nuestro asegurado, transfiere el dominio de ese riesgo, que pueden haber endosos en propiedad, en procuración o en garantía dependiendo, pero realmente esa es la condición. Acá es importante considerar por qué la aquiescencia del asegurador, porque es que las pólizas nominativas y en general nuestras pólizas realmente se construyen bajo el principio de un contrato intuito personae, es decir, por ser quien es la persona. Yo suscribo una póliza o un contrato, una póliza no, suscribo un contrato de seguros con una persona por ser quien es esa persona. Si estamos en un proceso estatal,
pues la entidad asegurada suscribe ese contrato de seguros con una aseguradora, por ejemplo, previsora, porque de acuerdo con las condiciones establecidas dentro del proceso, pues fue el que cumplió con las características que el cliente deseaba y por eso precisamente lo suscribe con él. Si es en el segmento privado, de la misma forma, simplemente a través de varias cotizaciones, se establece cuál es la aseguradora que cumple con las mejores expectativas de cara al asegurado y por eso se suscribe el contrato de seguros. Entonces, en la medida que el contrato de seguros es un título personal, pues realmente por eso requiere la quiesencia del asegurado para poder hacer una cesión. Aquí es importante tener en cuenta tres aspectos dentro de la póliza nominativa. Y más bien tener una consideración especial. Y es que el contrato de seguros es un contrato de ejecución sucesivo. Y de acuerdo con el artículo 887 del Código de Comercio, la cesión de contratos de ejecución sucesiva puede hacerse sin necesidad de aceptación del contratante. Esa es la regla general. No obstante, hay una excepción a esa regla y es específicamente para el contrato de seguros, donde precisamente en el artículo 1051 se establece que el contrato de seguros, a pesar de ser ejecución sucesiva, la cesión debe tener aprobación expresa de la aseguradora. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración porque pues hay unas malas interpretaciones y dificultades que se han presentado a veces porque se entiende que como es de ejecución sucesiva, simplemente en la medida que se va desarrollando el contrato con el transcurso del tiempo, pues se puede tomar, realizar la cesión para que otra persona pueda continuar con el desarrollo del contrato porque finalmente aún no se ha terminado y lo puede finalizar, pero pues realmente esto no procede en el contrato de seguros que tiene una excepción expresa puntualmente. Entonces, aquí hay que tener en cuenta dos condiciones puntuales también respecto a la cesión de los contratos. Cuando la cesión de los contratos es de cara a la aseguradora, a falta de disposición contraria, sigue la regla del artículo 887, es decir, si quien va a ceder el contrato o el contrato de seguros es la aseguradora, no requiere la autorización expresa del asegurado para poderlo hacer. Y en ese sentido, sigue la regla general del artículo 887, donde pues no necesita la aceptación del contratante para poderla ceder. Sin embargo, específicamente, hay en el artículo 70 del decreto 663 del 93, se establece que cuando se van a hacer sesiones de pólizas que afectan el 25, más del 25% de la cartera en un solo ramo, debe tener una autorización expresa de la superintendencia financiera. Y también tiene un deber de informar al asegurado de la cesión de esas pólizas. Entonces, la regla general es que cuando quien cede la aseguradora, no requiere la aceptación del contratante, aplica el artículo 887, pero cuando están esas pólizas masivas que van sobre el 25% de la cartera, se requiere la autorización de la superintendencia y la comunicación al asegurado. No la aceptación, pero sí la comunicación. En este esquema de la aseguradora, hay que tener en consideración que cuando se trata de un contrato estatal, sí o sí requiere la anuencia del asegurado. Es decir, yo no puedo en un contrato estatal ceder el contrato de seguros si no tengo la aprobación o la anuencia expresa del asegurado. Mientras que si es un contrato del segmento privado, no requiere la autorización, a menos de que textualmente o explícitamente dentro de las condiciones de la póliza se haya pactado que si se quiere ceder el contrato se tiene que contar con la aprobación o la información expresa previa para la asegurada. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Digamos que no es muy común que las aseguradoras cedan los contratos. Sin embargo, pues sí hemos visto algunas circunstancias en el mercado asegurador donde, por ejemplo, cierra alguna aseguradora y en ese sentido pues hay que buscar los mecanismos para que esos riesgos que tenía esa aseguradora a su cargo pues queden cubiertos y no dejen desprotegidos a los asegurados y en ese sentido es donde se busca generar la cesión de estos contratos de seguro. Eso lo vimos hace tal vez unos 5 o 6 tiempos con alguna aseguradora puntualmente. Pero no es algo que en lo común se pueda visualizar. Ahora tenemos la cesión de cara al asegurado.
cuando quien quiere ceder el contrato es el asegurado, sí o sí debe tener siempre la aprobación expresa de la aseguradora. Así no lo diga taxativamente en la carátula de la póliza o en el clausulado, además, por convención expresa del Código de Comercio y de la ley, además porque es una regla imperativa, debe tener aprobación expresa la aseguradora. Acá nos dice el artículo 1051, es que la cesión debe tener aprobación expresa, no es si quiere o queda potestad, simplemente es que debe ser así. Entonces, por eso no necesariamente debe quedar así plasmado, pero pues es mucho mejor que aparezca en la carátula de la póliza. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque con la transferencia o con la cesión del contrato de seguros, pues se transfieren las obligaciones derivadas del contrato tanto en la parte pasiva como en la parte activa del asegurado, bien sea por las obligaciones que él está establecidas dentro del contrato a cumplir y cuáles son las obligaciones también de cara a la aseguradora frente a él en ese sentido. Entonces, por eso es importante que cuando el asegurado desea hacer una cesión del contrato, la aseguradora pueda hacer un estudio riguroso, exhaustivo de quién será esa nueva persona que va a asumir el riesgo. Esto lo vemos mucho realmente en las pólizas de cumplimiento, en las sesiones del contrato, donde precisamente, pues, por ser quien es el contratista, el afianzado, el garantizado, es que yo le suscribo esa póliza y le garantizo ese contrato que va a ejecutar. En la medida que me van a cambiar esa parte fundamental, pues yo tengo que volver a hacer un análisis de riesgos, un estudio de ese asegurado si cumple con las características y condiciones para que yo lo pueda garantizar nuevamente y aceptar esa cesión del contrato y así sucede en varios escenarios. Seguimos con la clasificación de las pólizas ahora respecto a las pólizas específicas, automáticas y flotantes. Estas están establecidas en el artículo 1050 del Código de Comercio. Y está el criterio de clasificación en la forma de interés o de riesgo asegurados. Porque en estas se limitan a describir las condiciones generales del contrato, dejando la identificación, la valoración de los intereses o los datos para ser definidos con posterioridad mediante el anexo de la póliza, a través de un certificado de seguro, como ya lo estábamos manifestando. En la generalidad, ese tipo de pólizas se comportan de esa forma. Acá es importante hacer relación a la póliza flotante, que también es conocida como de abono o de declaraciones. Y esta, pues, de alguna forma se caracteriza por permitir asegurar intereses que concerniente a su estimación económica pueden sufrir fluctuaciones en cortos espacios de tiempo. Y eso, pues, lo que va a hacer es que no permita individualizarlos en un momento determinado. Por ejemplo, esto lo vemos nosotros en pólizas que van a cubrir los riesgos que están de pronto en un almacén de depósito. Que si bien es cierto, sabemos que hay unos riesgos en ese almacén de depósito, sabemos que a esas bodegas de alimentos entran y salen productos porque son de continuo movimiento, se trasladan a otros sitios, se venden, se adquieren nuevos bienes. Y en ese sentido, como no se tiene especificidad en su momento, pues entonces se contratan a través de estas pólizas flotantes, que lo que va a suceder es que en el momento que se materialice un siniestro, pues entonces ya haya que demostrar con los documentos puntuales cuáles fueron los riesgos que realmente se vieron afectados. Y además, con posterioridad, ya cuando digamos, de acuerdo con lo que haya establecido con la compañía de seguros en unos plazos establecidos, el asegurado tendrá que determinar cuáles fueron los riesgos que estuvieron latentes en ese momento o en ese interregno entre que se emitió la póliza y se aclaró, se hizo el anexo realmente de los riesgos que podrían estar cubiertos en ese seguro. Aquí digamos que las pólizas flotantes y con las automáticas, que ya vamos a ver, la identidad y el valor asegurado varían a través del tiempo y a raíz de esto, el contrato de seguros tiene que verse complementado a través de unos certificados de seguro. Como les comentaba, pues tengo yo que de alguna forma poder soportar y sujetar cuáles fueron los riesgos que realmente asumí. El artículo 1117 del Código de Comercio nos establece estos certificados y cuál es el contenido que debería tener estos certificados de seguro. Entonces,
nos dice que estos certificados de seguro debe tener por lo menos la forma con que se haya hecho o debe hacerse el transporte. Entonces, si es un transporte terrestre, marítimo, aéreo, quién hace los traslados, de qué lado a qué lado, la designación del punto donde hayan sido o deban ser recibidas las mercancías aseguradas y el lugar de la entrega. Es decir, que aquí lo que nos tienen que manifestar cuál es el trayecto que yo estoy asegurado. Y las calidades específicas de las mercancías aseguradas. Pues esto con excepción del número a veces de bultos o cosas por el estilo, porque si bien es cierto yo no tengo todas las características, sí tengo contemplado cuáles son el número de bultos, cajas o demás que se van a trasladar. El certificado de seguro de transporte, en este caso, puede ser nominativo a la orden o al portador también, pero es importante que siempre queden contempladas las condiciones del riesgo que se está asumiendo. Tenemos también aquí la póliza automática, y acá la póliza automática es usada principalmente para transporte, como también lo es la póliza flotante, y en esta se otorga un amparo para todos los envíos que se realicen durante la vigencia de la póliza y hasta una suma máxima límite asegurada. Aún en el caso de que la aseguradora no tenga noticia del embarque, sino con posterioridad a esta, es por esto que tiene un carácter de automática, pues ya que después de que se surta ese trayecto, se procede a determinar el valor de la prima que ha de cobrarse, porque finalmente no se tiene claridad respecto a todos los riesgos que se están cubriendo en ese terreno, sino hasta cuando llegue al sitio de destino. Y con posterioridad se determina de manera exacta con base en cada envío o la remesa, considerando el valor declarado por cada una de estas que están ahí establecidas, y las remisiones, cuál es el valor, cuál fue el riesgo y el valor comercial realmente lo que se va a hacer con posterioridad con el certificado y ajustando las primas a que haya lugar por esos trayectos. El Código Comercio nos dice que tanto en la póliza flotante como en la póliza automática, simplemente acá lo que se van a hacer es describir las condiciones generales del contrato. Y la identificación, la valoración de estos intereses o los datos puntuales necesarios para la individuación se pueden definir con posterioridad. Entonces, esto para que nosotros lo tengamos en cuenta, tanto en la póliza flotante como la automática, el interés asegurable no se pierde, pero se define a posteriori. En la póliza específica, en esta es donde se incluye la totalidad de los datos de la celebración, pues de ese contrato de seguros, y pues por lo mismo de la más usual y la generalizada. Cuando se contrata con una póliza bajo esta modalidad, no se puede omitir los requisitos necesarios para la existencia del contrato de seguros. Pues porque en la medida que yo no cumplo con unos requisitos esenciales del contrato de seguros, pues podría considerarse como una causal de ineficacia de la póliza específica, que no tiene pues otra trascendencia simplemente, sino que en la medida que no cumplo con todos los requisitos esenciales del contrato de seguros, la póliza es ineficaz, lo que me implica pues una sanción jurídica y pues al final del ejercicio que vas a surtir de esto, pues que no hay póliza, el negocio no existe, no hay póliza porque no se cumple con los requisitos esenciales del contrato de seguros. Entonces, en esta póliza específica, sí es necesario que se establezcan cada una de las condiciones, los requisitos y demás que se están cubriendo en este riesgo. Aquí es importante tener en consideración una cosa, lo que les acabo de mencionar, y es el interés asegurable. Como les mencionaba, el interés asegurable es uno de los requisitos esenciales del contrato de seguros. En la medida que falta alguno de esos requisitos esenciales, pues la póliza es ineficaz. No hay póliza, no hay riesgo, no se cumple. En ese sentido, es importante precisar que si en la póliza específica se omite el objeto sobre el cual recae el interés asegurable, pues genera la ineficacia y por tanto, pues la inexistencia por falta de uno de los elementos esenciales del contrato de seguro. Entre tanto,
En la póliza flotante y automática, si no se cuenta con claridad al momento de la expedición de cuál es el interés asegurable, este no es una causal de ineficacia porque precisamente nos permite con posterioridad cumplir o suplir esos requisitos específicos para que no tengamos o no haya lugar a la inexistencia de la póliza. Tenemos de otra parte la tercera clasificación respecto a las pólizas y son los riesgos nombrados y todo riesgo. Dentro de los riesgos nombrados, digamos que son las pólizas con más tradicionales y frecuentes, porque son las que nos permiten identificar específicamente los riesgos que un asegurador pues acepta. Existe también una selección de riesgos por parte de la aseguradora y también una serie de exclusiones puntuales. Entonces, digamos que esta de riesgos nombrados es la que en la generalidad se trabajan en casi todos los ramos y en las que las aseguradoras manejan generalmente. Eso tiene una razón de ser también, y es que estas pólizas de riesgos nombrados, al poder la aseguradora establecer claramente qué es lo que asume, los riesgos que asume y las condiciones bajo las cuales lo hace, pues permite que sea un poco, la tarifa sea un poco más estándar o más estable y no sea tan onerosa de cara al asegurado. Tenemos otras pólizas que son las todo riesgo, y en estas pólizas todo riesgo opera la modalidad para amparar todos los riesgos, salvo pues las exclusiones que estén expresamente establecidas, y adicionalmente no cubre los riesgos que solo son asegurables por manifestación expresa de la ley. Hay unos riesgos, por ejemplo, los catastróficos, los de eventos de la naturaleza y demás, que solo pueden ser contratados bajo manifestación expresa. De tal manera que en estas pólizas todo riesgo, de alguna manera, lo que no se expresa excluido se encuentra amparado. Entonces, si a mí en la póliza no me están diciendo que esto está excluido, entiendo que eso está amparado, pues ya con las salvedades puntuales que estén establecidas en los clausulados generales de cada una de esas pólizas. Sin embargo, precisamente por esa condición de todo riesgo y que el espectro bajo el cual la aseguradora está garantizando el pago de una indemnización a futuro, pues hace que sea mucho más onerosa, sea mucho más costosa y mucho más difícil realmente encontrar condiciones dentro del mercado. Esta no es una póliza realmente que guste mucho al mercado reasegurador y pues tampoco a nosotros precisamente por la exposición del riesgo. No debemos confundir acá la póliza todo riesgo con los seguros que yo agrupo en una póliza a todo riesgo de daños materiales, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes, porque lo que yo estoy haciendo en esa todo riesgo o daños materiales, como lo quieran llamar en algunas aseguradoras también, es unificar o agrupar varios seguros, pero que están claramente nombrados, identificados, que es lo que yo estoy asumiendo. No, acá simplemente es que yo en esa póliza todo riesgo dejo abierto todas las posibilidades de cobertura, excepto lo que llama expresamente manifiesto que está excluido. ¿Mm? No sé si tienen alguna duda hasta aquí puntualmente. Bueno, parece que no. Vamos a hablar ahora del registro único de proponentes. Acá el registro único de proponentes es un registro realmente que se creó a partir de la ley 80 del 90, que es administrado por las cámaras de comercio y que lo que busca realmente es regular las condiciones de las personas que quieren participar en procesos con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que estén domiciliadas en Colombia, que quieran participar en procesos de contratación convocados por el Estado. Esa realmente es la esencia y la razón de ser de este tipo de registro en la Cámara de Comercio. En el registro único de proponentes reposa toda la información relacionada con la experiencia, con la capacidad jurídica, la capacidad financiera, capacidad organizacional y clasificación de proponentes. Así también reposa todos los reportes efectuados por las entidades estatales de los contratos, como son las multas, las sanciones, las inhabilidades que se encuentren en firme del proponente. Dentro del registro vamos a ver que la inscripción
vigente y en firme es requisito habilitante para participar en las licitaciones y contratar con el Estado. Es decir, que para que usted pueda contratar con el Estado, sí o sí necesita estar inscrito en el RUP, a excepción pues de que no se exigen cierto tipo de procesos, pero siempre necesita estar inscrito en el RUP y ese RUP debe estar vigente y en firme, que son dos cosas que vamos a ver ahorita. Dentro de la renovación, es importante que esta se realice anualmente. La norma nos dice que se realiza a partir del 1 de enero y hasta el 5.º día hábil del mes de abril de cada año. Ese es el término que tiene cada aseguradora para hacer la renovación del RUP. De lo contrario, si no se hace la renovación en ese término que establece la norma, cesan los efectos del RUP hasta tanto se vuelva a inscribir. Es decir, cuando una aseguradora no renueva en términos, lo que tiene que volver a hacer es un proceso de inscripción, volver a llenar toda la información puntual de esto y pues obviamente cesarán los efectos del RUP que tenía vigente y en firme hasta tanto pues adquiera nueva firmeza el proceso que adelante. Este año, específicamente con ocasión de la pandemia COVID-19, eh, se hizo una prórroga para la renovación del RUP, que si no me falla la memoria ahorita fue hasta el mes de julio, pero puntualmente fue este año por la pandemia. Pero lo que está en condiciones normales, pues es que es hasta el 5.º día hábil del mes de abril de cada año. Aquí es importante tener en consideración qué es la firmeza. Y es que dentro del RUP cobra firmeza pasados 10 días hábiles en caso de no haber recurso frente a su radicación y presentación. Tendrá continuidad hasta tanto no finalice la renovación correspondiente. Es decir, que cuando yo presento la renovación, desde el momento en que yo presento la renovación del RUP a la Cámara de Comercio, yo en ese momento no tengo la firmeza de ese nuevo RUP que estoy gestionando. Yo lo que estoy haciendo es el trámite de renovación y la firmeza la voy a tener pasados 10 días hábiles desde que hago esa renovación y siempre y cuando no hayan presentado algún recurso respecto a los documentos que tenga ahí, porque pues digamos que ya el tiempo entonces se extendería. Respecto a la vigencia, esta se mantiene hasta tanto cobre en firmeza el RUP que se haya presentado para renovación dentro de los 5 primeros, hasta los primeros 5 días hábiles del mes de abril, con la información de corte a 31 de diciembre del año fiscal inmediatamente anterior. Entonces, el RUP que yo ya traigo continúa vigente siempre y cuando yo haga el proceso de renovación en tiempo y continuará vigente hasta que esté en firmeza el nuevo RUP que yo salía, que renové en este momento. Entonces, esto ya lo vamos a acabar con un ejercicio puntual para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí lo relacionado con la firmeza está establecido en la ley 1150 del 2007. Y acá esta nos manifiesta, como les decía, que las actuaciones en el RUP, como es la inscripción, la actualización, la renovación, quedan en firme pasados 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Registro Único Empresarial o el RUES, y siempre y cuando no se haya interpuesto recurso alguno contra esa actuación. Asimismo, la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente nos establece que la firmeza del RUP tendrá continuidad hasta tanto no finalice la renovación correspondiente, siendo claro entonces pues que en ningún momento va a dejar de tener vigencia si hace el proceso pues a tiempo como corresponde. Entonces aquí vamos a ver este ejemplo puntual de este cuadrito. En es un ejercicio, pues para que gráficamente podamos entender esto, porque sí nos ha generado varias dificultades en este aspecto. La interpretación que tienen las entidades aseguradoras y en algunas oportunidades ustedes, nuestros intermediarios, respecto a cuándo realmente está vigente o en firme un RUP y se ha querido, pretendido en algún momento rechazar la propuesta, pues porque supuestamente no está vigente o en firme cuando realmente sí es así. Entonces, acá tenemos un ejemplo
de esta póliza que está un año fiscal del 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre del 2020, perdón, 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre del 2020. La norma nos dice que tengo plazo para hacer la renovación máximo hasta el 5.º día hábil del mes de abril. ¿Qué quiere decir? Pues que yo dentro de este término tengo que presentar el formulario y los documentos que yo quiera actualizar para poder proceder con la renovación del RUP, las certificaciones, estados financieros y demás información que se requiere específicamente para este caso puntual. A partir de este momento en que se genera la renovación, hay 10 días hábiles para que esta renovación adquiera firmeza. Son 10 días hábiles. Pero acá tengan en cuenta una cosa, es que el RUP que yo traigo vigente aún sigue vigente, a pesar de que yo haya presentado la renovación, aún ese RUP que viene atrás sigue vigente y sigue en firme. ¿Cuándo va a perder la firmeza ese RUP que yo traía? Pues me va a perder la firmeza cuando ya quede en firme el nuevo que yo renové o cuando particularmente, por la razón que haya sido, no haya presentado dentro del término la renovación. Entonces aquí dentro del ejercicio vamos a ver que, por ejemplo, este RUP que se gestionó acá, que cobró firmeza en este año, a los 10 días hábiles, empieza a ser vigente y firme a partir de esta fecha, termina 31 de diciembre, empieza el 1 de enero del siguiente año y continúa siendo vigente y continúa estando en firme hasta que llegue nuevamente acá al proceso de firmeza de nueva renovación del RUP. Para esto para que tengan en cuenta que el RUP siempre va a estar vigente y en firme hasta cuando adquiere firmeza el nuevo RUP que se renovó. Entonces, porque como les manifestaba, hemos tenido dificultades donde dice, venga, es que como usted ya lo renovó acá, pues entonces el RUP que usted traía ya no está en firme y ya no está vigente y no lo reciben, cuando resulta pues que sí está vigente y está en firme porque aún yo apenas estoy haciendo el proceso de renovación y no me han confirmado, no me han dado firmeza de nuevo. En ese sentido, las condiciones que yo traigo pues deben estar vigentes. Además, porque con el RUP que yo traigo del año anterior, pues están establecidas la información financiera, indicadores y demás del año fiscal inmediatamente anterior. Y yo no puedo en este año, apenas cuando estoy adquiriendo la renovación, entrar a presentar estados financieros del año fiscal inmediatamente anterior sin que estén vigentes y en firme a través del RUP. Entonces, es importante tener esa consideración y que nos quede claro realmente en qué periodo es que está vigente y en firme el anterior RUP y cuándo entra realmente a coger firmeza la renovación del nuevo RUP que se está gestionando. Dentro del proceso de vigencia del RUP se pueden hacer aclaraciones y para esas aclaraciones realmente no se necesita un tiempo específico, días hábiles ni demás, sino simplemente hacer la gestión por parte de la entidad asegurada. Sin embargo, pues hay que tener en consideración que en la medida que yo haga aclaraciones, modificaciones, esas no se van a ver reflejadas sino hasta cuando ya adquieran o me aprueben o coja firmeza esas aclaraciones o esas modificaciones. Esto para que lo tengamos en cuenta. Respecto a los datos que contienen el registro único de proponentes, hay unos datos que son habilitantes o que son unos requisitos habilitantes de acuerdo con lo que nos establece la norma. Entonces, por ejemplo, algunos datos que contiene el RUB son los bienes, obras y servicios que desarrolla pues el oferente, que en este caso son las aseguradoras, la experiencia en primas de las aseguradoras, eso es un requisito habilitante, las inhabilidades con las que cuenta, que esa la reporta directamente las entidades aseguradas, las multas y las sanciones que se le han impuesto, la capacidad jurídica, que es un requisito habilitante, la capacidad financiera, que también es un requisito habilitante, y la capacidad organizacional. Recuerden que pues un requisito habilitante implica que yo no puedo obviar esos documentos dentro de la presentación de una oferta, porque en la medida que no los presente, pues es causal de rechazo y simplemente no puede ser aceptado ese proponente dentro del proceso. Acá respecto a la experiencia, digamos que es importante hacer una precisión y es que este es el conocimiento
del proponente, derivado de la participación que han tenido previamente en otras actividades de iguales o similares características, de acuerdo con el objeto del contrato que tienen. Por eso es que los proponentes deben registrar en el RUC los contratos que hayan celebrado para prestar esos bienes o servicios que pretende ofrecer con el Estado, que le permitan con posterioridad poder establecer a esa entidad asegurada o ese contratante si realmente esta aseguradora o ese contratista cumple con las condiciones puntuales. Y que estos experiencia estén basados o identificados en el calificador de bienes y servicios que estén dentro del tercer nivel que tienen establecidas en las cámaras de comercio. Esto tengamos en cuenta que no aplica solamente para programas de seguros, esto aplica pues realmente para todo tipo de contratos, objetos y servicios que deseen adquirir o trabajar con el Estado más bien. Aquí en cuanto a la experiencia también es importante precisar que esta debe ser proporcional cuando tiene relación con el alcance, con la cuantía, con la complejidad del contrato que se quiere celebrar. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo un proceso de contratación de una obra pública que tiene un presupuesto oficial de 100 salarios mínimos, por ponerle algún valor, la experiencia que me debe exigir ese contratante debe ser proporcional. Entonces, y esta debe ser proporcional, es que si la entidad exige que los proponentes hayan participado en procesos de contratación, por lo menos de 50 salarios mínimos. O sea, si yo voy a contratar 100 salarios mínimos, el deber ser o digamos el estándar es que la experiencia haya sido para contratar 50 salarios mínimos, 70 tal vez, pero inclusive ni siquiera los 100 salarios mínimos. Lo que no puede pasar es que si yo voy a contratar 100 salarios mínimos me pida experiencia para 200 o 300 salarios porque pues realmente es completamente desproporcionado y no hay lugar, no tiene contexto ni relación con el objeto, valor y riesgo que desea contratar realmente. Entonces, esto es un llamado como a la proporcionalidad y que cuando se hagan esas observaciones dentro de los procesos, pues sean acogidos por la entidad, porque también se hacen las observaciones y simplemente dicen, pues eso es lo que yo estoy pidiendo y no le modifico ninguna condición, pero pues no tiene sentido que si yo voy a contratar 100 pesos, me pidan que justifique 300, porque pues es que no está contratando 300. También acá dentro de la experiencia es importante resaltar que la experiencia no se agota con el paso del tiempo, todo lo contrario, en la medida que transcurra el tiempo, pues se va desincrementando la experiencia que tiene este contratista dentro del desarrollo de sus actividades. Cuando tenemos un proceso que viene trabajado con un proponente plural, es decir, en consorcio, no en temporal, coaseguro, como lo quieran trabajar, eh, la experiencia del proponente plural corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Entonces, eventualmente, si me piden una experiencia de 100 pesos, yo esos 100 pesos los puedo complementar con cada uno de los proponentes plurales que estoy o que hacen parte del proceso de contratación en el que estoy trabajando. Ahora, respecto a la capacidad jurídica, acá es importante establecer que la capacidad jurídica es una facultad de una persona para celebrar contratos con una entidad estatal. Es decir, es la manera donde yo puedo evidenciar que esa persona se obliga a cumplir el objeto del contrato, que no se incursan inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebración del contrato. Esa es la capacidad jurídica. Respecto a la capacidad jurídica, tenemos las personas jurídicas específicamente. Y en las personas jurídicas la capacidad de estas se da o está relacionada con la posibilidad de adelantar actividades en el marco de un objeto social, las facultades del representante legal y la autorización del órgano social competente cuanto es necesario un acuerdo de estatutos sociales. Recuerden que en los procesos nosotros necesitamos evidenciar si la persona que está firmando o está comprometiendo el patrimonio de la aseguradora está facultado para comprometer ese patrimonio. ¿Y eso cómo lo hago yo? Pues a través de los documentos que hacen parte, como el certificado de Cámara de Comercio, el certificado
Superintendencia Financiera, otros documentos anexos donde le dan algunas formalidades y le extienden la posibilidad de comprometer el patrimonio de la compañía, bien sea a nivel como vicepresidente, gerente de sucursal o quien sea, pero hay que validar que efectivamente esa persona que se está comprometiendo tiene las facultades para hacerlo. Eso en cuanto a la persona jurídica. Tenemos ahora una capacidad financiera. La capacidad financiera no es otra cosa que esta que nos busca establecer las condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los proponentes que se están presentando a través de la liquidez y el endeudamiento. Estas condiciones nos muestran la aptitud del proponente para cumplir de alguna forma oportuna y cabalmente el objeto del contrato. La capacidad financiera que se requiere en un proceso de contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza y el valor del contrato. Pues también que los índices que se solicitan pues sean acorde a lo que yo estoy contratando, que no sean pues desmesurados respecto al contrato. Digamos que dentro de los indicadores de capacidad financiera, o dentro más bien dentro de la capacidad financiera existen unos indicadores. Y esos indicadores nos los establece claramente el decreto 1082 del 2015. En el artículo, bueno, ese nombre es que como esos artículos son tan largos no lo recuerdo ahorita, pero pues están establecidos en el 1082. Tenemos como índices de capacidad financiera, el índice de liquidez, que es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Y lo que me determina es la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Entonces, en este sentido, a mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla las obligaciones a corto plazo. El índice de endeudamiento. El índice de endeudamiento lo que me muestra es el pasivo total sobre el activo total. Y este me determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación que tiene la compañía, tanto pues obviamente en pasivos y patrimonio. Y lo que me define es que a mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus obligaciones o con sus pasivos. Tenemos por último la razón de cobertura de intereses. Esta es la utilidad operacional sobre los gastos de intereses. Este refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. Entonces, a mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. Entonces, de ahí la importancia que tienen esos indicadores financieros y que pues sean acertados en el momento en que la entidad los establezca dentro del proceso. Tenemos acá por último la capacidad organizacional, y esa capacidad organizacional es la aptitud que tiene el proponente para cumplir de manera oportuna el objeto del contrato en función de su organización interna. ¿Sí? Aquí el decreto 1082 del 2015 definió que unos indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional del proponente. Tenemos el indicador de rentabilidad sobre el patrimonio y el indicador de rentabilidad sobre activos. El de rentabilidad sobre el patrimonio es la utilidad operacional sobre el patrimonio. Y me muestra la capacidad que tiene el proponente de generación de utilidad por cada peso invertido en el patrimonio. Esto, ¿a qué me lleva? A que a mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor así es la capacidad organizacional del proponente. Tenemos otra rentabilidad que es sobre los activos, que es la utilidad operacional sobre el activo total. Y esta me determina la rentabilidad de los activos que tiene el proponente. Entonces, esta es la capacidad pues, que tiene el proponente de generar utilidades operacionales por cada peso que invierte en el activo. A diferencia del anterior, que es utilidades sobre el patrimonio, estas son utilidades sobre el activo. ¿Y eso qué me quiere decir? Que a mayor rentabilidad sobre el activo, mayor es la rentabilidad del negocio y pues obviamente pues mucho mejor la capacidad organizacional del proponente. Ese indicador debe ser siempre menor o igual que el de la rentabilidad del patrimonio por regla general, para que se cumplan las condiciones acá que están establecidas. Entonces, aquí es importante precisar que respecto al registro único proponentes, estos datos que están acá contenidos, que les acabo de mencionar en el punto 5,
Algunos son habilitantes, por tanto deben ser exigidos o deben plasmarse siempre en el RUP. Otros no son habilitantes, pero sí me hacen parte de la información que yo requiero pues para poder presentarme en un proceso con una entidad estatal y cumplir con esos requisitos que están ahí establecidos. De tal manera que en la medida que en ese RUP quedan plasmados todos estos datos, toda esta información, no es dable a la entidad asegurada solicitarle documentos anexos o adicionales que me justifiquen la información que está ahí ya contemplada en el RUP. Precisamente cuando se va a hacer el proceso de renovación del RUP, se llena una serie de requisitos, formularios y se adjuntan una serie de documentos que la Cámara de Comercio valida que efectivamente cumplan con lo que está ahí diciendo, pues por eso es que precisamente se surten esos 10 días hábiles para darle firmeza al RUP después de la solicitud de renovación, porque la Cámara de Comercio valida y certifica que efectivamente esos datos que están contenidos en el RUP pues gozan de garantía, que son válidos y que precisamente pues dan fe de la información que allí está contenida y que la aseguradora suministró. En ese sentido, cuando surta un proceso, bien sea estatal o privado, porque esto también puede funcionar para el privado, no necesariamente está limitado para el segmento estatal, simplemente le pueden pedir el RUP. Ahí está toda la información de experiencia, está con quién, los valores, las vigencias, le cuentan si está inhábil, si tiene sanciones, si, cuál es el tamaño de la empresa, están todos los indicadores financieros, está la capacidad. O sea, no hay necesidad de pedir información adicional a a la aseguradora en un proceso, porque es que ya toda la información está contenida en el RUP. Realmente ha habido jurisprudencia y conceptos recientes de que se extralimita la entidad asegurada cuando exige esos documentos adicionales y no hay lugar a ello. Y inclusive por falta de alguno de esos documentos, así lo establezca claramente en el pliego, no necesariamente, y si la aseguradora no lo allega, no habría lugar al rechazo de la propuesta por no haber allegado esos documentos, que al final del ejercicio pues son subsanables dentro del proceso de contratación. ¿Mm? Ahora vamos a hablar respecto al RUP de algunas modificaciones que hicieron este año el decreto 1082 a través del decreto 399 y el decreto 579 del 2021. Específicamente, el decreto 1082 pues nos habla de la información que se requiere o cómo aplica, como ya les había mencionado, el tema de la inscripción, renovación o actualización del RUT. Acá nos dice que la persona está obligada a llevar contabilidad. Si la persona está obligada a llevar contabilidad, debe remitir la copia de la información contable del último año exigida por las normas tributarias, es decir, el último año fiscal. ¿Mm? Y en este sentido, eh, este año salió un decreto modificatorio a través, digamos, fundamentado en las dificultades que han presentado las entidades a través de la pandemia COVID-19, porque precisamente el año 2020, pues no fue el año mejor para todos, porque precisamente muchas empresas cerraron, no tuvieron las mismas ventas, no tienen la misma capacidad de contratación, lo cual quiere decir que cuando presenten los estados financieros del año 2020, pues no van a ser favorables y van a bajar sus resultados respecto a años anteriores, donde el año 2019 para atrás pudo haber sido muy bueno porque estaban en auge, hubo contratación normal, no hubo dificultades, pero el año 2020 pues fue fatal para todos. En ese sentido y debido a varias solicitudes que se plantearon por parte de las entidades contratantes, como les digo, esto es tanto el segmento estatal como el segmento privado porque todos se vieron afectados. El gobierno nacional hizo unas modificaciones o generó unos parágrafos transitorios al decreto 1082 a través de estos decretos transitorios, en donde grosso modo hace 4 modificaciones puntuales. Una es que a partir del 1 de junio del 2021, para efectos de la inscripción en el Registro Único de Proponentes, el interesado reportará la información contable correspondiente a los últimos 3 años fiscales anteriores al respectivo acto. Entonces, el decreto 1082 nos decía que yo debería entregar los estados financieros del año fiscal inmediatamente anterior y para de contar, es decir, que en condiciones normales tendría que entregarlos del año 2020 y ya. Con este nuevo parágrafo transitorio, yo puedo allegar el de los últimos 3 años fiscales, ¿sí? 2018, 19 y 20.
Si en caso que no tenga la antigüedad suficiente, porque puede ser una empresa que está creada hace 2 años y no va a tener los 3 años fiscales para entregar, puede acreditar la información pues desde su primer cierre fiscal. Si fue una empresa creada en el 2019, pues su cierre fiscal fue el 20, tendrá solo estados financieros del 2020 y esos serán los que podrá llegar, 2019 y 2020. Hay otro artículo transitorio y es que los requisitos de indicadores de la capacidad financiera y organizacional corresponderán también a los últimos 3 años fiscales anteriores a la inscripción o la renovación. Pues en la medida que yo voy a registrar los últimos 3 años de información financiera, pues también así tendrán que ser de la capacidad organizacional y financiera de la entidad o de la empresa. Y el tercer artículo es que a partir de julio del 2021, las entidades establecerán y evaluarán los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta la información que consta en el registro único de proponentes. Esto tiene relación con lo que les estaba manifestando antes y es que ya no deben pedir documentos adicionales para que pueda demostrarse la capacidad financiera organizacional de las empresas, porque eso ya está contenido en el RUP, ahí ya viene, no tienen por qué pedir información adicional a la que está allí contemplada. En este sentido, digamos que vamos a hacerles una pequeña explicación de cómo operaría esto de cara a los procesos de contratación para poder establecer la mejor mecanismo que se tiene para la presentación de la oferta y cumplir con los requisitos tanto financieros como organizacionales que piden las entidades. Entonces, de acuerdo con esto, la información que está registrada en el RUC, como se le dice, pues ahí ya está la información financiera, ahí están todos nuestros datos financieros, ni siquiera tendrían por qué estar pidiendo estados financieros adicionales porque ya la información está ahí contemplada, la que se necesita. Estos decretos reglamentarios o transitorios nos establecen que cuando se vaya a presentar una oferta, pues la entidad asegurada tiene que tomar como referencia su mejor año fiscal. Y aquí vamos a ver qué es lo que nos trae la norma como mejor año fiscal. Dice acá, se interpreta la información relativa al año apreciada en su conjunto, o sea, de manera integral, que permita al proponente cumplir los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional, atendiendo a la teleología del decreto 399 del 2021. Por mejor año, debe entenderse aquel en el que analizados conjuntamente, que eso es importante, todos los indicadores de capacidad financiera y organizacional, el proponente cumpla con dichos requisitos habilitantes. ¿Qué quiere decir esto? Como aquí ya me ampliaron el espectro sobre el cual yo puedo medirme, ya no sobre un año fiscal, sino sobre 3, entonces yo lo que puedo acá tener es la posibilidad de ver de esos 3 años fiscales que yo tengo registrados, acá tengo 2020, 19 y 18, ¿cuál es el año fiscal que tiene un mejor resultado en conjunto para mis intereses? Pero acá, digamos que es en conjunto, ¿por qué? Porque de pronto yo veo acá que el activo corriente es mejor acá en el año 2020, porque son 1 billón de pesos. Pero veo que de pronto el pasivo total es mejor acá en el año 2019. ¿Sí? Entonces, yo lo que no puedo hacer es empezar a coger un indicador de un año, un indicador del otro año y del otro año para que se me ajusten mis necesidades. No, yo lo que tengo que establecer de acuerdo como con las condiciones del proceso y los indicadores que me están exigiendo, cuál de estos 3 años fiscales se ajusta mejor a mis necesidades y en ese sentido, estos índices de capacidad financiera, cuáles son los mejores para los que yo pueda tomar. Y si efectivamente yo veo que de pronto los que me van mejor son los del año 2020, pues me quedo con toda la información de capacidad financiera organizacional del año 2020. Si veo que fue mejor acá la del 2019 y para este proceso se me ajusta, pues me quedo con todos los índices del 2019. Pero lo que no puedo pasar es que yo haga un mix de indicadores de un año, del otro y demás. Entonces, eso también es importante de cara a las entidades aseguradas porque eso ellos lo tienen que acoger, lo tienen que contemplar y lo tienen que cumplir. No pueden limitarle a la aseguradora a solamente la presentación de un año fiscal cuando la norma ya está estableciendo claramente que puede tener un marco de operación de 3 años fiscales para poder establecer cuál es su mejor capacidad financiera organizacional de cara al proceso que se está presentando. Entonces, es en conjunto, analizados en conjunto y no de manera individualizada. Entonces, acá nos da un espectro mucho más amplio para todas las entidades contratantes. Acá vamos a ver un ejemplo de la verificación de la capacidad financiera
y organizacional que tienen que adelantar las entidades. Entonces, por ejemplo, acá hay dos escenarios, uno cuando Previsora se presenta de manera individual y otro en unión temporal, porque pues ahí cambian las cosas. Si estamos de manera individual, de manera individual, entonces acá vamos a ver que en un escenario nos piden estos indicadores y en otro escenario nos piden estos indicadores. Entonces, de acuerdo con la información que los indicadores que aparecen en el RUP de los años 2020, 2019 y 2018, yo debo ver cuál es el que mejor sea o el que tiene mejores condiciones para que yo lo escoja y sea mucho más favorable de cara al proceso que estoy teniendo. Acá reiteramos, pues, qué es lo que se consigue como el mejor año fiscal y son los datos analizados de manera conjunta donde esos indicadores pues cumplan con los requisitos que se están estableciendo. Entonces, por ejemplo, acá me están pidiendo que tenga una liquidez mayor a 2,83. Entonces, ¿dónde veo yo que tengo una liquidez mayor a 2,83? Pues en cualquiera de estos, es decir, que para liquidez cualquiera de estos 3 años fiscales me puede servir. Espera, a ver uno acá más bien. Por ejemplo, razón de cobertura de intereses. Entonces, acá me dice que debo cumplir mayor o igual a 39,62. Entonces, de cobertura de intereses yo veo que lo cumplo tanto en el 2020 como en el 2019, porque en el 2018 no lo cumple. Entonces, en ese sentido, yo no debería en este proceso puntual considerar la información financiera del año 2018 y evaluar entonces con la información del año 2020 y 2019 cuál es la que está mejor de acuerdo con los indicadores que nos está solicitando la entidad. Para que lo tengan presente entonces en ese orden de ideas. Esto aplica pues tanto para la participación individual como para la participación en unión temporal, ¿sí? Acá digamos que hay una diferencia en la participación en unión temporal y es que pues obviamente aquí tenemos que para completar ese indicador final que nos está solicitando el proceso, debemos considerar cada uno de los indicadores que tienen las aseguradoras que nos acompañan en el consorcio de la unión temporal de acuerdo también con su porcentaje de participación. Acá colocamos unas aseguradoras solo por colocarlas, pero puede ser cualquiera. O sea, no es porque tengamos intereses específicos con estas aseguradoras, sino que puede ser cualquiera en ese sentido. Aquí entonces vemos específicamente para la participación en unión temporal que nos piden unos indicadores. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer y digamos que la costumbre en este proceso? Es que cada una de estas aseguradoras tiene que entrar a establecer de ese rango de los 3 años fiscales de información fiscal, cuál es el que mejor se ajusta a este proceso licitatorio. O sea, así como Previsora lo hace solo, así también las otras aseguradoras lo hacen solo. Y al final del ejercicio lo que va a suceder es que vamos a confluir de acuerdo con los porcentajes de participación que cada uno tenga para que ese porcentaje de participación, de acuerdo con el año fiscal que escogió esa aseguradora, cumpla con el índice que nos está exigiendo el proceso. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio puntual, Previsora escogió el año fiscal 2019, que era el que se le ajustaba más a estos indicadores que están presentando. Sin embargo, estas otras aseguradoras escogieron el año fiscal 2020, porque de acuerdo con lo que están solicitando acá en este proceso, pues era el que mayor se ajustaba para poder cumplir al final del ejercicio con los porcentajes que nos estaba exigiendo en conjunto el proceso licitatorio. Entonces, aquí digamos que lo que nos marca la diferencia es que ya no va a haber la posibilidad de solamente un año fiscal, sino de los últimos 3 años fiscales donde cada aseguradora, cada contratista puede poder entrar a establecer cuál es el mejor año fiscal en conjunto que le permite cumplir con esos indicadores de capacidad financiera y organizacional a fin de cumplir con lo que le están exigiendo en el proceso. Pero también es un llamado para que nosotros lo tengamos en cuenta y acá también un llamado muy cordial a nuestros asesores intermediarios de seguros, que tengan en cuenta esta consideración que tiene la ley y que no exijan cerrarlo solamente a un año fiscal inmediatamente anterior cuando la norma ya nos está estableciendo que tenemos un parámetro de 3 años fiscales para poder trabajar estos indicadores. ¿Mm? No sé si tienen alguna inquietud por ahora respecto a los indicadores o el RUP puntualmente.
Bueno, Luisa, tenemos en el chat una pregunta de hace un momento. No sé si se trata de lo último que tú hablaste. Dice, en el seguro de transporte, si el clausulado menciona que máximo son 10 días para entregar reporte, si entrega reporte a 15 días y ocurre un siniestro, ¿es posible que la aseguradora objete? ¿Qué es importante tener en consideración? pues digamos que acá puntualmente no estamos hablando de ramos y las condiciones de cobertura de los ramos, pero en esencia, si ese interés asegurable precisamente está condicionado a cumplirse a posterioridad y tiene un término específico para hacerlo. Si no se hace dentro de ese término, pues ya al día 11 no habría interés asegurable porque no se ha notificado y no está confirmado de acuerdo con las condiciones que se pactaron en la póliza o en el negocio como tal y eventualmente habría lugar a que ese siniestro no tuviera cobertura. Pero pues digamos que no puede haber una generalidad, habría que ver cada caso puntual qué condiciones son las que se pactaron o qué condiciones llevaron a que no se desarrollara o cómo acordaron pues que se iba a establecer ese interés asegurable finalmente. O sea, en esencia, en condiciones normales no habría lugar al pago de la indemnización, pero pues depende de cada caso en puntual. ¿Mm? Acá no se puede, no lo podemos definir específicamente. Acá nos dice con respecto al RUP, la experiencia del intermediario, ¿quién la certifica? ¿El tomador de la póliza o la aseguradora? Pues la experiencia del intermediario la certifica el intermediario realmente a través de los procesos o de las certificaciones o las gestiones que adelante con la aseguradora para poderle manifestar si efectivamente está vinculado o no, o si cumple con los requisitos que están establecidos en la ley. Pero realmente quien está obligado a certificar la experiencia del intermediario es el mismo intermediario, con contratos o con certificaciones de los procesos en los cuales ha fungido como asesor o como intermediario de seguros para que le puedan validar dentro del proceso que lo requiera. En la capacidad financiera, ¿es mejor el indicador de exceso o de efecto de patrimonio en lugar de la razón de cobertura? En la capacidad financiera, ¿es mejor el exceso o efecto de patrimonio? Pues es que depende. Sí, realmente, pues cuál es en qué indicador de capacidad financiera específicamente, ¿sí? Si es el de liquidez, si es endeudamiento o si es de cobertura. ¿M? Pero realmente, en la medida que la capacidad financiera lo que me muestra son las condiciones que tiene un proponente para cumplir con su objeto contractual o la capacidad que tiene para contratar pues realmente el exceso de patrimonio no es tan conveniente, sería mucho mejor la razón de cobertura, pero pues es relativo dependiendo del proceso de contratación y los indicadores que estén solicitando en ese momento dentro del proceso. ¿Mm? Bueno, Eh, aquí terminamos entonces lo relacionado con el RUP. Pues digamos que el RUP en general, pues ustedes ya lo conocen muchísimo ya, sino que queríamos era traer específicamente estas modificaciones que se trajeron y que son supremamente importantes para todos los contratantes, tanto estatales como privados, a fin de tener un panorama mucho más amplio sobre el cual pueden trabajar sus procesos licitatorios y cumplir con los indicadores. ¿Mm? Vamos a hablar acá por último de los criterios de evaluación. Y respecto a los criterios de evaluación, eh, vamos a hablar en principio de la selección objetiva, que es realmente desde donde se nos fundamenta estos criterios de evaluación. Específicamente en el artículo 5 de la ley 1150 nos habla que es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin que se tengan en consideración factores de afecto o de interés, es decir, factores subjetivos. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes deben tener en cuenta unos criterios particulares. Por ejemplo, uno, los requisitos habilitantes. Los requisitos habilitantes lo que hacen es medirnos la aptitud del proponente para participar en un proceso de contratación como oferente.
Y estos requisitos habilitantes están referidos a su capacidad, como ya lo hablamos, jurídica, financiera, organizacional y experiencia. El propósito de estos requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para que estos proponentes, para los proponentes, de tal manera que la entidad, digamos, no solo evalúe las ofertas de esos que tienen que se presenten, sino sobre todo aquellos que están en las condiciones de cumplir con el objeto del proceso de contratación. Eso es como una manera de filtrar realmente que quien se presente pueda cumplir con el objeto contractual que se desea adelantar. Los requisitos habilitantes siempre se refieren a las condiciones de un oferente y nunca a la oferta, es decir, no tienen que ver absolutamente nada con la oferta que se está presentando respecto al objeto, sino solamente en cuanto a las condiciones del oferente, o sea, quién es ese oferente que se está presentando y qué capacidad tiene de cumplir. Por eso la entidad tiene que verificar si los oferentes cumplen o no con los requisitos habilitantes. Y el cumplimiento de estos requisitos habilitantes por lo mismo no otorga puntaje alguno. O sea, los requisitos habilitantes en ningún proceso otorgan puntaje, excepto pues en los procesos específicamente de consultores, donde pues para ellos pues digamos que sí, de acuerdo con la norma, son evaluables esos requisitos habilitantes para poder establecer si ellos como consultores cuentan con la idoneidad para poder cumplir el objeto del contrato. Pero en condiciones normales, a excepción de ese contrato de consultores, los requisitos habilitantes no tienen puntaje dentro de un proceso. Y si no se cumple con esos requisitos habilitantes, pues sencillamente no queda habilitado el proponente para presentar su oferta. Si el proceso de contratación no es obligatorio que los oferentes cuenten con RUP, por ejemplo, en un contrato directo, en la contratación directa, no es necesario que cuenten con RUP. La entidad de forma autónoma pues puede definir la forma de acreditar esos requisitos habilitantes de experiencia, de capacidad jurídica, financiera y capacidad organizacional. Es decir, que en esos casos puntuales, contratos de prestación de servicio y demás, sí puede solicitarle unos documentos alternos que le permitan soportar si cumple o no con esos requisitos habilitantes o con esas capacidades de experiencia financiera y demás. Si no es esos contratos que específicamente la norma establece que no requieren RUP, sí o sí debe pedir el RUP y debe cumplir con esos requisitos ahí establecidos y debe ceñirse solamente a lo que está establecido en el documento. Yo no puedo presentar en teoría cosas adicionales a las que están ahí establecidas. La entidad, digamos que es importante que establezca dentro de los documentos del proceso cuáles son los requisitos habilitantes exigidos y la forma en que los debe acreditar y los debe verificar. Puntualmente eso. Respecto a la oferta más favorable, esta es la que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación que realice la entidad en el pliego, resulte pues la más ventajosa para los intereses de de la entidad, ¿sí? Tanto económica como técnicamente hablando. Cuando se tengan en cuenta criterios, dentro de los criterios factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte aplicar frente a la ponderación de los elementos de calidad y precio. Es decir, cuando yo estoy evaluando factores técnicos y factores económicos y les estoy dando una ponderación o un puntaje, ¿sí? Debo tener en cuenta calidad y precio. Y estos a su vez deben estar soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones. Pues esto para que me permitan tener claridad realmente cómo es que la entidad asegurada me va a evaluar mis factores de calidad y mis factores de precio, que si yo oferto 100 y el otro oferta 80, ¿cómo me van a otorgar a mí el puntaje? Debe haber siempre una fórmula que me establezca claramente cuál es el mecanismo para poder establecer esos puntajes y la ponderación que se va a dar. Y de otra parte también que represente la mejor relación de costo-beneficio para la entidad. Entonces, porque pues digamos que esos factores, esa ponderación, lo que busca es que la entidad tenga unas muy buenas condiciones técnicas que se ajusten a sus necesidades, pero también pues que el precio sea justo y asequible a los intereses de la entidad y al presupuesto que ellos tienen establecidos de acuerdo con ese tipo de contrato que está realizando, de acuerdo con el estudio de mercado que ha realizado o con entidades que contratan bienes similares, características como tal. Entonces, debe haber una proporción entre calidad y precio, como dice acá específicamente.
También aquí que en procesos para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, las entidades incluirán como único factor de evaluación el menor precio ofertado. Digamos que, ¿por qué el menor precio ofertado? Porque es que precisamente en un acuerdo marco de precios, pues ya están claramente establecidas las condiciones con las cuales tiene que cumplir la aseguradora o bueno, la entidad contratante para un bien y servicio. Y ya una vez designados o elegidos esos contratistas que van a suministrar esos bienes y servicios, lo que queda con posterioridad es que aquella entidad que esté interesada en adquirir esos bienes y servicios a través del acuerdo marco de precio, el único factor diferencial va a ser el precio, porque las demás condiciones ya están cumplidas, están saneadas, y acá simplemente se vuelve un juego del que oferte el mejor valor, porque las condiciones son exactamente las mismas. Yo no puedo ofrecer una cobertura adicional, ni un amparo adicional, ni un deducible diferencial, porque todas esas condiciones ya están claramente pactadas, y el único factor diferencial va a ser la prima o el menor precio ofrecido. Aquí también es importante dentro de la selección objetiva tener en consideración que los requisitos que no afecten la asignación de puntaje deberán ser solicitados por las entidades y entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación, según cada modalidad de selección, porque no todas las modalidades de selección tienen traslado del informe de evaluación. Y acá está en negrita el deberán, porque es que eso es una norma impositiva, es decir, es que tienen que hacerlo, no es si quieren hacerlo, ¿sí? O sea, si por una razón puntual, un requisito habilitante, la entidad aseguradora no lo entregó, por la razón que sea, tiene la oportunidad de poderlo subsanar y entregarlo hasta antes del traslado del informe de evaluación. Pero es un deber de la entidad solicitarle, no simplemente dejarlo a que la entidad aseguradora se dé cuenta y si lo quiere entregar lo entere o no, y después le diga causal de rechazo porque no cumple con los requisitos habilitantes. No, la entidad tiene el deber de hacer un análisis juicioso de la propuesta entregada y exigir o solicitarle a la aseguradora o al contratista que allegue esos documentos que le hizo falta. Ya si el contratista no los entrega a tiempo, pues ya digamos que es otra circunstancia diferente, ¿sí? Porque pues de acuerdo precisamente con la ley, no es posible acreditar circunstancias con posterioridad al cierre del proceso. ¿Sí? Aquí dentro de los criterios de evaluación, digamos que hay unas condiciones que son importantes a tener en consideración y que al final del ejercicio va a ser parte fundamental dentro de lo que se maneja en los procesos de evaluación. ¿Mm? Entonces, acá tenemos puntualmente la sujeción a los pliegos de condiciones. Acá simplemente es que yo debo sujetarme a lo que está establecido en el pliego de condiciones. Yo no me puedo modificar después de que ya está el pliego definitivo, específicamente, entrar a modificar cosas que no estaban previamente contempladas. Lo puedo hacer con posterioridad a través de las adendas, a través de las respuestas a las observaciones, pero ya una vez entregada la propuesta, yo no puedo entrar a modificar los pliegos como nos pasa realmente y estamos viendo con alguna frecuencia algunas entidades, no sé si es desinformación o qué sucede, pero después de cerrado el proceso, yo no puedo modificar condiciones del proceso. Si el valor asegurado fue 100 pesos y resulta que yo necesitaba 200, y usted adjudicó con 100 pesos, pues desafortunadamente ya después no puede hacer una adenda aclaratoria modificando el valor asegurado. Lo único que yo puedo modificar después de la entrega de las propuestas es el cronograma. De resto, no más. ¿Mm? El plazo como criterio de evaluación, también, digamos que esa información se debe considerar porque yo no puedo, yo debo tener muy claramente establecido las fechas y los cronogramas que están establecidos de acuerdo con cada tipo de proceso. ¿Mm? Entonces no puedo estarlas cambiando tampoco y debo cumplir mínimo con esas condiciones. Criterios para valorar las ofertas. Las ofertas deben valorarse realmente de manera objetiva y no subjetiva, como ya lo habíamos mencionado específicamente. La provisión de criterios subjetivos en la evaluación, los criterios únicamente formales, criterios objetivos, criterios innecesarios o imposibles de cumplir, pues la entidad no puede estar estableciendo criterios que pues realmente yo no puedo cumplir, ¿sí? No puede rechazar una propuesta por solicitar aclaraciones que, por ejemplo, no son necesarias, como por ejemplo en el caso de una duración de un consorcio donde se exige mostrar una duración y decidir no admitir la aclaración que presenta la entidad. ¿Mm?
criterios de desempate, criterios diferenciadores de proponentes. Digamos que hay varios criterios de evaluación que van en favor y en contra, pero que al final del ejercicio todos confluyen solamente con el fin de buscar que las propuestas y los procesos sean claros, objetivos, transparentes y que sean adjudicados a quien realmente cumpla con todos los requisitos que están establecidos dentro de la norma. Entonces, aquí vamos a hablar específicamente de unos criterios de ponderación para efectos de un ejercicio para que podamos evidenciar más o menos cómo es que están ponderándose esos criterios técnicos y cómo es que hago también yo después para poder hacer una evaluación de factor económico. Entonces, dentro de un proceso normal, tanto estatal como privado, nosotros encontramos diferentes criterios de ponderación. Algunos son técnicos, algunos son financieros y otros puntos que nos dan puntos adicionales dependiendo pues de los intereses que tenga cada entidad. Entonces, por ejemplo, en cuanto a criterios de ponderación técnico, encontramos algunas entidades. Acá los que les estoy mostrando corresponden a factores reales que salen en algunos procesos licitatorios que nosotros manejamos. Entonces, por ejemplo, en este técnico hay unos factores técnicos que me dan puntaje. Me dan puntaje por ramo y me dan puntaje en el total. Algunos simplemente los acumulan por grupos, otros los dan por ramo específicamente, acá en este caso lo tienen por grupos. Entonces, aquí me dan un puntaje por amparo y cláusulas adicionales. Me dan un puntaje de 415 y me dan un puntaje también adicional por deducibles. Acá tengamos en cuenta que en los criterios de ponderación, en las condiciones técnicas, las condiciones básicas obligatorias no tienen puntaje, porque pues precisamente por eso son obligatorias. En la medida que usted no cumple con esas condiciones obligatorias, pues simplemente no está cumpliendo con las condiciones del proceso y pues da una causal de rechazo, ¿sí? Per se no tienen puntaje, aunque vemos entidades que a las obligatorias le otorgan puntaje cuando no debería ser así, e inclusive la norma así las establece. Entonces, aquí hay factores de puntaje por amparos y cláusulas adicionales y por deducibles para cada uno de los ramos. También tenemos un puntaje adicional que nos dan por apoyo a la industria nacional, específicamente en este. Tenemos otros criterios de ponderación que son consolidados, donde nos incluyen tanto la parte técnica como la parte económica y otros factores adicionales. Por ejemplo, aquí nos dan una puntuación total de 1000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la medida que el oferente, el contratista va cumpliendo con cada uno de estos factores que nos están estableciendo aquí, se le van dando máximo el puntaje que tiene aquí establecido y mínimo, pues de acuerdo con lo que vaya ofertando. Por eso, como les manifestaba antes, es importante que dentro del proceso se establezcan reglas claras de cómo se van a otorgar esos puntajes, ¿sí? Si por regla de 3 o si el que no ofrezca le dan 0, el que sí ofrezca algo le dan el puntaje total, debe estar claramente establecido, porque pues si a mí no me dicen cómo me van a valorar esto, pues no puede ser que si yo cumplo con la menor prima, por ejemplo, entonces a mí me den 100 puntos y el otro que cobre solamente 10 pesos por debajo mío también le den 100 puntos. O sea, debe haber un factor diferencial que me permita a mí luchar por lograr obtener ese puntaje que me están otorgando acá. Entonces acá, por ejemplo, me dicen factor económico, son 200 puntos. ¿Y qué es lo que me evalúan? El puntuación por precio de la oferta. O sea, es decir, el que ofrezca menor prima, pues le voy a dar 200 puntos. Hay un factor de calidad y ese factor de calidad que tiene unos deducibles. El que me dé los deducibles como los pueda estar pidiendo dentro del anexo técnico o simplemente me pueden estar exigiendo que no tenga deducibles, que es una mala práctica que se está estableciendo ahora, le dan 200 puntos. Y hay otro factor de este de calidad que es condiciones adicionales a los mínimos requeridos en el anexo técnico. Entonces, esas son las cláusulas adicionales o coberturas adicionales, me dan 400. Inclusive, si nosotros vemos acá este proceso, nótese que ni siquiera la menor prima me da más puntaje. Lo que me está dando mayor prima son las cláusulas adicionales o coberturas adicionales que yo le estoy dando al proceso, ¿sí? Entonces, aquí también es importante hacer una valoración de esto y apuntarle de alguna forma a ver qué es lo que mayor puntaje me va a dar a mí para los intereses de la entidad, porque a la entidad pues realmente de pronto le interesa, obvio que tenga una buena prima, ¿sí? Que sea con un presupuesto bajo,
pero le importa mucho más tener una mejor cobertura y eso tiene sentido. Además, porque es que en la medida que yo tengo una menor prima y le doy más puntaje a la menor prima, pues voy a tener menos coberturas adicionales que ofrecer, ¿sí? Porque es que en la medida que yo al cliente le estoy ofreciendo coberturas adicionales o amparos adicionales, pues implica que yo tenga que ir incrementando un poco el valor de la prima sobre esos riesgos adicionales que yo le estoy sumando a lo que me están solicitando. ¿Por qué? Porque tengo que sumarle prima, porque eventualmente como es mayor el campo de acción de oportunidades de que se me presente un siniestro, pues debo tener una mayor capacidad de primas para cubrir esos siniestros. Aun cuando nunca será suficiente, porque como ya les he dicho en otras sesiones, la aseguradora siempre va a estar en desventaja frente al asegurado, porque claramente la prima no tiene una proporción adecuada frente al valor asegurado. Pero no es lo mismo que yo tengo un valor asegurado de 1.000 millones de pesos y con una prima de 2 millones de pesos, cuando en un momento de siniestro va a pagar 1.000 y solo recibí 2 millones de pesos. Entonces, por eso hay de haber acá un mecanismo de que sea equilibrado para las partes realmente. Aquí también como factor de calidad me están puntuando atención, trámite y pago de siniestros. Esto quiere decir el número de documentos o el número de días que me demoro para el pago de siniestros. Ahí pues tengo un puntaje adicional. Me dan un puntaje adicional por discapacitados, que esto también está regulado en la norma, son 10 puntos. Y eso pues también tiene número de puntaje mayor que se puede otorgar. Y apoyo a la industria nacional también. Eso acá lo que pretende pues no es otra cosa, simplemente que tenga mayor contratación de personal local y no extranjero para el desarrollo de su actividad. Al final del ejercicio, ¿qué es lo que el deseable? Que cada aseguradora cumpla con esos 1.000 o logre o le apunte a esos 1.000 puntos máximos que otorga la entidad y al final pues del ejercicio haga su ponderación y asigne el puntaje a quien corresponda. Este es otro ejemplo de otro tipo de factores y de puntaje como lo tienen establecido la entidad. En este sentido, tiene aquí un factor técnico, precisamente como les mencionaba acá, por ejemplo, los amparos obligatorios, pues es excluyente, no tiene puntaje porque los obligatorios son de obligatorio cumplimiento, si no serían adicionales. Cláusulas adicionales o complementarias le da 250 puntos, atención, trámite y pago de siniestro le da 50 y cláusulas de garantía 50. Es decir, que si usted tiene cláusulas de garantía, no le da puntos. Si tiene si tiene cláusulas de garantía, le da 0 puntos. Si no tiene cláusulas, le da 50 puntos. Tiene también un factor económico del costo de seguro, tiene solo 80 puntos y los deducibles 450. Entonces, des en cuenta que aquí, para este cliente, tiene más valor el no pagar deducibles que por ejemplo acá las condiciones complementarias o la misma prima en los dos casos. En los dos casos, el valor de la prima realmente tiene un puntaje mucho menor que estas otras dos condiciones. Acá programa de administración de riesgos, y es que pues si le dan un programa de administración de riesgos, pues le dan un puntaje de 20 puntos. Y apoyo a la industria nacional también le da 100 puntos. Al final, acá también confluyen en un puntaje máximo de 1.000 como tal, y pues dependiendo de la oferta que presente cada aseguradora, pues será. Entonces acá como vemos realmente es que no es estandarizado los mecanismos de criterios de ponderación, esto depende de lo que la entidad asegurada requiera. Como ven también, no son los indicadores, no son criterios que son ponderables, simplemente son criterios habilitantes, entonces por lo tanto tampoco tienen puntaje, como les había mencionado, solamente este tipo de condiciones. Ahora vamos a hablar de la evaluación del factor económico. Dentro de la evaluación del factor económico encontramos el menor valor ofertado, que esto quiere decir que a menor prima ofertada, mayor puntuación. Esto, digamos que generalmente sugerimos que se dé con unos topes mínimos establecidos a fin de no caer en precios artificialmente bajos, que se ve con muchísima frecuencia. Entonces, digamos que un factor de evaluación es el menor valor ofertado y eso es lo que me da mayor puntaje. Entonces, por ejemplo, tenemos un cliente que tiene 100 pesos de presupuesto para la entidad y resulta que la aseguradora le oferta 50. De acuerdo con el manual de Colombia Compra Eficiente, hay unas condiciones que se pueden valorar para poder establecer si el cliente está con un precio artificialmente bajo o no.
En ese sentido, para evitar esas situaciones se sugiere que las entidades coloquen un tope máximo, por ejemplo, que el valor del presupuesto no puede ser inferior al 80% del presupuesto oficial establecido por la entidad, de tal manera que si tienen un presupuesto oficial de 100 pesos, las ofertas no pueden ser menores a 80 pesos. Eso va a garantizar de alguna forma varias cosas. Una, que la entidad también obtenga unas mejores condiciones técnicas porque las primas van a ser mucho más suficientes para cubrir esos intereses que él desea asegurar. Y pues obviamente de cara a la entidad aseguradora, pues va a tener unas primas mucho más suficientes para cubrir ese riesgo y también de cara a ustedes, nuestros intermediarios, pues unas mejores comisiones en la medida que el valor de las primas pues es mucho más alto, ¿no? Pues todo esto va en función de unas y otras cosas. Mm, Dentro de acá ay, Dios mío, acá dentro del precio artificialmente bajo, quería hacer una salvedad simplemente, y es que cuando una entidad considere que tiene un precio artificialmente bajo, está obligada, no es si quiere, está obligada, de acuerdo con la norma, a solicitar al contratista que le explique por qué esa tarifa que está dando. Y de acuerdo con esa justificación que el contratista le dé, la entidad asegurada debe también, dentro de su informe de evaluación final, determinar por qué se acepta que es un precio artificialmente bajo, ¿sí? De acuerdo con la justificación de la entidad, del contratista, y si no lo acepta, también tiene que justificar por qué no acepta que es un precio artificialmente bajo, ¿sí? Porque es que también tenemos la mala costumbre de que simplemente nos piden aclaración de por qué es un precio artificialmente bajo, la aseguradora da toda su justificación técnica, jurídica y demás, y ¿no? Rechazan la propuesta porque es un precio artificialmente bajo, pero realmente nunca dan una justificación del por qué cuando la norma sí realmente se los está exigiendo. Entonces, esto para que por favor lo tengamos muy claro, además porque finalmente las aseguradoras estamos dentro de un régimen de tarifas establecidas dentro del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, dentro del cual nosotros no podemos bajarnos de una nota técnica, no podemos dar condiciones por fuera de lo que está ya depositado en la Superintendencia Financiera y estamos en todo caso trabajando en un mercado competitivo, ¿sí? Donde cada aseguradora tiene unas estructuras de costos de economías de alcance de acuerdo a sus necesidades y su historial de mercado y sus necesidades. Entonces, no todas pueden tener las mismas primas, no todas pueden tener las mismas condiciones, ni siquiera de tarifa comercial ni nota técnica, pero sí hay una justificación del por qué uno en un momento determinado decide bajar las tarifas a unos precios y la entidad debería entenderlo en ese sentido y si lo acepta o lo rechaza, debe justificarlo por qué. Tenemos otra evaluación de factor económico y es la media aritmética alta y geométrica y esta lo que nos lleva es que entre más cerca la prima ofertada se encuentre la media, obtendrá una mayor puntuación, de acuerdo al caso. Y la mayor vigencia ofertada a menor tasa otorgada, pues mayor número de días ofertado y por ende mayor puntuación. Pues eso ya dependerá de las condiciones, pero en todo caso, si yo le doy más vigencia por la misma tasa, no necesariamente estoy dando la misma tasa porque al final estoy cobrando esa vigencia. Y lo que va a hacer también es que yo por darle más vigencia, si ese es un factor de que tiene mayor puntaje, le voy a restringir o dar menos coberturas adicionales por efectos de ganarme ese puntaje adicional en la mayor vigencia. Por último, use un ejercicio sencillísimo, concreto, de cómo se calcula la media aritmética, para que tengan una idea general de cómo viene establecido en el Manual de Colombia Compra Eficiente. En el Manual de Colombia Compra Eficiente, y es el que manejan casi todas las entidades, digamos que para determinar qué tipo de método es el que se va a aplicar en ese proceso licitatorio, está en función de la tasa representativa del mercado de una fecha específica. Entonces, aquí para este ejercicio, el método se tomará los primeros 2 decimales de la TRM que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no sabemos realmente, es muy incierto cuál de los métodos es el que va a aplicar en ese proceso licitatorio puntualmente porque depende de factores externos ajenos a nuestra voluntad, como es la tasa representativa del mercado del dólar certificada por el Banco de la República y en este caso puntual
del día hábil anterior a la fecha del informe de evaluación. Entonces yo tengo que tener en cuenta cuál es la fecha del informe de evaluación y establecer, cuando ya llegue la entidad asegurada, establecer la TRM que estuvo ese día hábil y de acuerdo con el rango en que estuvieron las decimales de ese TRM, establecer cuál es el mecanismo. Entonces, digamos que para ese día hábil la TRM estuvo en 0,45, no, digamos 0,22 más bien, está más aterrizada la realidad, que la TRM estuvo en el 0,22. Entonces, el 0,22 yo tengo que ver dentro de qué rango se ajusta acá, y acá veo que ese 0,22 se me ajusta dentro de este primer rango que corresponde a la media aritmética. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando llegue a hacerse el proceso de evaluación, tengo que tener en cuenta la media aritmética para poder hacer las ponderaciones y establecer el puntaje de la oferta económica presentada por este proponente, específicamente para la oferta económica. No voy a aplicar ni la aritmética alta, ni la geométrica por presupuesto, ni menor valor, sino la media aritmética puntual. Y como les decía, esas formulaciones y esos mecanismos de valoración deben de estar contemplados ya dentro del pliego de condiciones y deben ser claros para poderlos pactar o para poderlos ejecutar. Hemos visto situaciones inclusive donde la misma entidad ni siquiera sabe cómo poder aplicar esas fórmulas que coloca o desafortunadamente nuestros mismos intermediarios tampoco. Entonces es importante tener en cuenta y eso es el mecanismo para poder establecer cuál es el método para hacerlo. Acá en este ejercicio, pues digamos que de acuerdo con nos otorgan un puntaje de acuerdo con el que esté más cerca a esa media aritmética. El presupuesto oficial de la entidad son 135 millones. Ya hay 4 aseguradoras que se presentan, cada una con estas propuestas. Acá va a enseñarles simplemente cómo se calcula, por ejemplo, la media aritmética. Acá la media aritmética es la asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético. Es decir, la oferta que se acerque más a ese promedio aritmético, a esa media aritmética, será la que será ganadora. Acá la fórmula, ¿cuál es? P es el valor de cada propuesta, entonces yo tengo que sumar cada una de las propuestas como las estoy viendo acá para poder establecer cuál es la media aritmética. Entonces, oferta 1, oferta 2, oferta 3 y oferta 4, dividido por el número de ofertas, que en este caso pues son 4 porque son 4 aseguradoras las que se están presentando. Cuando yo saco esa media aritmética simplemente me da 113.657.723. ¿Qué quiere decir? Que la propuesta que esté más cercana a esos 113.657.723 será la que se me va a llevar los 400 puntos. En ese caso particular acá, de las 4 aseguradoras que se presentaron, Previsora es la que está más cercana a esos 113 millones de pesos, ¿sí? Porque la diferencia realmente es de solo 8.200.000. Entonces, aquí no necesariamente es la más alta, la más baja en presupuesto, sino la que se acerque más a ese resultado de la media aritmética. Y en este caso, pues acá para el ejercicio puntual, pues fue Previsora y se llevó los 400. Y en la medida se organizan también así de manera ascendente quienes se están quedando más cerca a más lejos y en la medida que estén más cerca, pues se les va asignando mayor puntaje. Y en la media aritmética con presupuesto, esta está en función de la proximidad de las ofertas a la media geométrica y se tiene en cuenta el número de ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso en el cálculo. Entonces acá, nuestra formulación nos lleva a el presupuesto oficial en la raíz del número de veces que se incluye el presupuesto. ¿Cuántas veces se incluye el presupuesto? Una vez vamos a tener 4 ofertas, ¿sí? Entonces aquí tengo el valor del presupuesto que son 135 y el valor de cada una de las ofertas de este proceso. Ya después de sacada la fórmula, entonces lo que yo tengo que ver es de esta media geométrica con presupuesto, ¿cuál de las ofertas es la que se acerca más al resultado que fue de 116 millones de pesos? Y en este caso puntual, la oferta que se acercó más a los 116 millones de pesos fue la de AXA Colpatria en este caso puntual. Por tanto, AXA se lleva los 400 puntos, ¿sí? Ya no fue Previsora, sino fue AXA, a pesar de que Previsora tenía un presupuesto un poquito más por debajo, de acuerdo con la media aritmética por presupuesto, ella no es la ganadora y no es la que se lleva los 400 puntos. Entonces, como ven, estos factores, digamos que son aleatorios, no sabe uno necesariamente cuál es el que se va a llevar ese resultado y puede variar dependiendo pues del tipo de media que surta y dependerá pues también de la tasa representativa del mercado que caiga
en los días que establezca la entidad. Esto puede ser sujeto a modificación, puede ser el día hábil anterior a la entrega de la propuesta o lo que ustedes deseen establecer. Y basado en eso, pues se va a establecer cuál es el método. Grosso modo, estas son las mecanismos de evaluación de las ofertas, 2 ejemplos como para que ustedes comprendan un poco más de cómo es que se formulan y se reemplazan estas fórmulas puntualmente. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Finalmente, pues esperamos que la capacitación haya sido de su agrado, que finalmente la información que aquí se les ha brindado, pues les haya servido para su diario trabajo. Hemos llegado al final de nuestro evento, esperamos haber cumplido con el objetivo, que haya sido de gran valor para ustedes. Y por último, agradecerles su participación y que por favor nos ayuden diligenciando la encuesta de este evento. Como les manifesté, a quienes estén ahí registrados se les enviarán las memorias y el video para que puedan volver a retomar la información que consideren necesitan. Muchísimas gracias para todos, que tengan un muy feliz día. Hasta luego.